que nos visita por primera vez el día de hoy, levante su mano que vamos a ver. Un montón de acá. Bienvenidos. Muy bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Bueno, bienvenidos siempre a los que están ahí del otro lado de las cámaras, acompañándonos desde casa, desde cualquier dispositivo. Hay gente que nos ve desde los celulares, desde la tele, así que bueno, gracias por estar ahí con nosotros. Nuestras redes sociales están creciendo mucho, así que síganos también en nuestras redes para que el contenido pueda seguir difundiéndose y podamos llegar a más personas con la palabra de Dios. ¿Amén? Muy bien. La prédica de hoy va a ser un poco controversial. Venimos estos días con algunas enseñanzas bíblicas un poco controversiales, pero creo que va a ser de gran sanidad para el pueblo de Dios y espero que usted pueda ser muy bendecido a través de lo que quiero compartir y enseñar el día de hoy. Y como siempre espero que se interprete con un buen corazón, ¿no? con madurez. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5, versículo 39, si lo quiere ir buscando. Usted sabe que siempre los incentivamos como iglesia a prepararse y a capacitarse, porque durante muchos años el Evangelio de Jesucristo fue un sinónimo de ignorancia, de gente que solamente estaba en las cuatro paredes de una iglesia diciendo aleluya, gloria a Dios, cantando himnos, y que no salía de ahí, y que no estaban preparados para el mundo. Hace años atrás, de hecho, usted sabe que prácticamente no había profesionales cristianos. Los profesionales cristianos eran personas que se convertían al Señor ya siendo profesionales y bueno, no devolvían el título después de convertirse, seguían siendo profesionales, ¿no? Pero la gente que por lo general nacía en el Evangelio, se les enseñaba una cultura que no se tenían que preparar. ¿Por qué? Porque les decía, Cristo viene pronto, hay que predicar. Entonces, con la excusa de que Cristo viene pronto y hay que predicar, la gente casi no estudiaba, casi no se capacitaba. Y durante muchísimo tiempo, el Evangelio fue un sinónimo de ignorancia. Gracias a Dios, culturalmente, con el tiempo, todo eso se fue rompiendo. De hecho, en nuestra iglesia tenemos profesionales de todo tipo. Y el Señor nos ha bendecido con personas muy aptas, muy capacitadas. Y eso realmente es una bendición, porque estamos rompiendo con una cultura de ignorancia, ¿no? Y ¿sabe qué? Lamentablemente, cuando alguien quería estafar a un cristiano, el cristiano como cualquier otra persona, no estaba exento de las estafas y demás. Le voy a contar algo. Yo tuve la oportunidad de predicar la palabra de Dios en cárceles. He hablado muchas veces con personas que ejercieron la delincuencia, con delincuentes. He hablado con personas que inclusive hasta el día de hoy están en la delincuencia. Y me han dicho algo muy doloroso que me dejó reflexionando. Me decía, mirá, Ezequiel, te voy a contar algo. Y me dice, las personas más fáciles para estafar son los cristianos. Y me dolió mucho eso, me tocó. Y yo le preguntaba por qué. Y me dice, porque son creídos, porque ellos confían enseguida. Y con todo esto de que Dios los defiende, nunca van a ir a reclamar nada por los medios legales, nunca van a querer recuperar lo que se les roba. Entonces, me decía un delincuente, son los más fáciles de estafar. Y le voy a decir algo que le va a sorprender, pero usted sabía que ciertos delincuentes hasta estudian el lenguaje cristiano, la forma, la manera en la que nosotros hablamos, para estafarnos. Hace unos meses atrás aquí en Zárate, una persona prófuga de la justicia se abrió una iglesia simplemente y sabía predicar, parecía un pastor cuando predicaba, pero era un delincuente, prófugo de la justicia y demás, y la gente le creyó que era un pastor evangelista y utilizó el lenguaje cristiano evangélico para estafar personas, para ocultarse de la justicia y demás. ¿Qué les quiero decir con esto? El hecho de que seamos nosotros cristianos, que seamos personas de principios, de valores y de bien, no significa que no tengamos que defender las cosas que realmente son justas. Miren, con esta excusa de que muchas veces somos cristianos, yo he visto los abusos más grandes que ustedes se pueden imaginar. Desde abusos espirituales, pastores que
que cometían abusos terribles, robándoles a las personas, tratándolos mal, y les ponían excusas como: el Señor está procesando tu carácter. Así que, claro, procesa el carácter de los discípulos, pero del pastor no. Entonces yo te puedo insultar, te puedo decir lo que vos quieras y bancátela porque Dios te está procesando, ¿no? Y he visto cometer abusos terribles, personas, pastores que insultaban a sus discípulos, de verdad, que los trataban mal, que los tenían trabajando 24 horas en sus casas como sirvientes, sin pagarse un sueldo y demás. Algunos hasta les ponían nombres espirituales: estaba haciendo un discipulado. No, mentira, no estás haciendo discipulado, estás sirviendo al pastor. Porque no estás aprendiendo de Cristo, no te estás preparando para predicar ni nada. Y eso no es bíblico. Y he visto cometer los abusos más grandes. Hace un tiempo atrás escuchaba en una iglesia a una líder, una persona con crecimiento y demás, predicar desde arriba del púlpito. Decía esta mujer: hermana, si su marido le pega, venían a los cultos con los ojos así. Si su marido le pega, usted tiene que aguantar, porque usted tiene que orar por ese hombre y tiene que bendecirlo. Sí, usted tiene que orar y tiene que bendecir a ese hombre, pero si usted sufre violencia, tiene que salir de ahí. Porque está en peligro su vida, usted no tiene por qué permitir eso. Y muchas veces creemos de que ser cristiano es símbolo de que cualquiera puede pasarnos por arriba, de que no tenemos que defender absolutamente nada, que hay que dejar todo en las manos del Señor. Ahora yo te voy a decir algo: hay cosas que Dios nos encomendó a nosotros, no se las encomendó a otro. Hay cosas que Dios te mandó a proteger y que Dios te mandó a cuidar a vos. El problema es que la Biblia, durante mucho tiempo, hay versículos bíblicos que se han malinterpretado. ¿Para qué? Para que los cristianos creamos que tenemos que permitir en nuestra vida cualquier cosa. Y no es así. Cuando la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, vieron que muchas veces se usa este versículo para hablar acerca de la provisión. El justo por la fe vivirá, entonces hay que vivir por fe y Dios provee absolutamente todo. Pero cuando habla del justo por la fe vivirá, la Biblia se refiere también a practicar justicia. Para ser justo, una persona tiene que practicar justicia en su vida. Y eso nos va a dar la capacidad de poder vivir por fe. Si yo no soy una persona justa en mi vida, si permito injusticias hacia mí y permito injusticias hacia los demás, ¿sabe lo que sucede? La fe en usted no se activa. Porque la Biblia pone esa condición: para vivir por fe hay que ser primero justo. Y obviamente que la Biblia también habla de la justificación de los que fuimos justificados por la sangre de Cristo, ¿no? Pero la Biblia, cuando se refiere a justificación, a justo, también se refiere a la persona que practica justicia. Déjenme interpretar hoy con ustedes, que podamos leer y que podamos desglosar un poquito algunos versículos bíblicos sobre la justicia que fueron malinterpretados y sobre las conductas de los cristianos que fueron malinterpretados. El libro de Mateo capítulo 5, versículo 39 dice: pero yo os digo, está hablando Jesús, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Entonces, si leemos hasta ahí, uno puede decir: bueno, pastor, pero acá está diciendo todo lo contrario a lo que vos estás enseñando, ¿no? Acá la Biblia está diciendo que, bueno, que si me pegan de un lado, me tienen que pegar del otro, ¿no? Que si me quieren quitar algo, yo le tengo que dar más de lo que me están quitando. Tenemos una conocida, un día que estaba con un grupo de amigos en la calle y vinieron a asaltarla, y cuando la vienen a asaltar le dicen: denme todos los celulares, y le sacaron los celulares, y a la chica le había quedado su celular en el bolsillo, y cuando el delincuente se iba le dice: te faltó mi celular, y se lo dio. No se dio cuenta, pero a veces tenemos esa idea y tenemos ese concepto, ¿no? De que, bueno, pero acá Jesús está diciendo: bueno, mira, quiero que podamos interpretar un poco teológicamente algunos de los significados de este versículo. Primero y principal, ¿qué significa la otra mejilla? Lo primero que está diciendo es: si alguien te hiere, y a esto se refiere a pegar un cachetazo con la mano abierta, ¿no? En la mejilla derecha. Bien,
Esto, antiguamente y culturalmente, era una señal de humillación. En la mejilla derecha se le solía pegar a los esclavos. Bien, y los romanos, si le querían pegar a alguno de los pueblos colonizados, los querían humillar, les pegaban con la mano abierta, bien, del lado derecho. Bien, ahora, fíjense lo que dice Jesús. Dice, ¿te pegan del lado derecho? Bueno, también poné la mejilla izquierda. Uno puede decir, bueno, pero me está diciendo entonces que me deje pegar. No, porque esto tenía también un significado. Cuando a una persona le pegaban del lado izquierdo, era un sinónimo de igualdad. Por ejemplo, los hombres cuando se querían batir a duelo, lo que hacían era pegarse con la mano abierta, que tenía que ser del lado izquierdo. Y esto era un sinónimo de igualdad, de igual a igual. Jesús no habló de permitir abusos. Jesús le dijo, una mejilla es humillación, pero te pongo la otra. Si me pegas de la otra, estamos iguales. Estamos en el mismo nivel. Jesús también estableció un límite. ¿Y qué significa un límite? Que si te pegan en las mejillas, tenés dos mejillas. Y ya está. Hay situaciones en tu vida que vos no tenés por qué permitir. No estoy hablando de la violencia física, estoy hablando de un montón de situaciones que a veces permitimos en nuestra vida. Y porque somos cristianos, digo, tengo que permitir un montón de cosas en el trabajo, tengo que permitir que se hagan cosas que yo no estoy de acuerdo, tengo que permitir cosas a veces en la familia, ¿no? Tenemos que permitir ciertas cosas, porque bueno, pastor, usted sabe que cómo está la cosa complicada. Y a veces hay cosas donde nosotros en nuestra vida tenemos que aprender a establecer límites. Lo segundo, dice, si te ponen a pleito para quitarte algo, dale también la túnica. Usted sabía que quitar la túnica en esta época era considerado algo ilegal, porque significaba desnudez y significaba una humillación muy, muy grande. Nadie le quitaba la túnica a otra persona porque significaba que esa persona iba a pasar frío y se iba a morir, y eso no estaba permitido. Entonces Jesús le decía, te viene a quitar algo, dale también la túnica, y la persona quedaba avergonzada la que le quitaba la túnica, porque eso no se podía hacer, no estaba permitido. Después dice, si alguien te obliga a llevar una carga durante una milla, principalmente esto era parte de la ley romana. La ley romana decía que ellos al pueblo que colonizaban le podían hacer llevar sus cargas durante una milla. Dice, llevársela también dos. ¿Y sabe por qué dijo eso Jesús? Porque más de una milla era ilegal. Y el romano quedaba expuesto y podía llegar a ser castigado si les hacía llevar la carga durante más de una milla. Entonces le decían a Jesús, llévame esto. Y Jesús decía, listo, te lo llevo una milla más. Fíjense que Jesús era irónico. Sí, Jesús era irónico. Jesús estaba enseñando algo para que el enemigo, no para burlar al enemigo, para pelear contra el enemigo, sino para que el enemigo se sienta avergonzado. Para que el enemigo entienda cuáles son los límites. No era con violencia, era con amor, con enseñanza, pero sí marcando los límites que tenías que marcar. Y hay algo que quiero que sepas. Jesús sin pelear ofreció resistencia. Hay algo que también quiero que entiendas, y es que defender nuestros bienes y proteger nuestra familia es una encomienda de parte de Dios. Hay gente que muchas veces dice, bueno, pastor, pero yo no discuto por ciertas situaciones, no discuto por esto, no discuto por el otro, porque el Señor nos defiende, porque Dios hace eso. Sí, pero hay cosas que Dios encomendó en tus manos. Hay cosas que Dios no se las dio a otro, te las entregó a vos para que las cuides vos. Y ¿sabes qué? Algún día el Señor te va a venir a pedir cuentas de lo que hiciste con lo que puso en tus manos. Hay gente que dice, bueno, me quieren estafar, tengo que pagar algo que es injusto, pero bueno, lo voy a pagar para no tener problemas porque mi paz vale más. El Señor te mandó a cuidar la economía que puso en tus manos. Porque Dios te quiere bendecir a otros y establecer el reino a través de tus finanzas. Y si vos estás siendo imprudente con eso, el Señor te lo va a reclamar. Tu familia, hay gente que dice, no, bueno, pero yo no peleo, pastor, yo permito ciertas cosas en mi casa para no tener problemas con mis hijos. A veces permitimos que entren en nuestra casa cosas que no tienen que entrar, amistades que no tienen que entrar, música que no tiene que entrar, películas que no tienen que entrar. Bueno, pastor, pero son jóvenes, no podemos hacer nada. No. Usted tiene que establecer límites.
Usted tiene que defender. Hoy Cucú hablaba de guerra espiritual, hablaba del terreno, y defender el terreno no es reprender al diablo. Le voy a decir algo, a veces le damos mucha vuelta a la guerra espiritual, y el diablo con 2 o 3 reprendidas, nombrando la sangre de Cristo, se va. La decisión es que tenemos que tomar nosotros. ¿Sabe por qué mucha gente espiritualiza todo? Para no tener que hacer nada en lo natural. Entonces lleva todo a lo espiritual y no tienen que tomar decisiones. De todo tiene la culpa el diablo. Entonces, como tiene la culpa el diablo, no tomo decisiones yo. Ay, pastor, tengo esta situación en casa, pero bueno, se la entregué al Señor. Y dicen se la entregué al Señor para no enfrentar la situación. Dicen se la entregué al Señor para no tener las charlas que tienen que tener, para no hacer lo que tienen que hacer. Entonces le delegamos a Dios toda la responsabilidad y el Señor te dice, lo que yo te entregué a vos para que vos hagas. Dice la Biblia que cuando Moisés estaba delante del mar rojo, lo primero que hizo fue clamar al Señor, Señor, tengo acá el mar, tengo el pueblo quejándose en el medio y tengo atrás los egipcios. ¿Qué hago? Y el Señor dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tenés en tu mano? Ah, siento la vara. Y bueno, hace algo con lo que te di. Y a veces estamos clamando al Señor diciendo, ay Señor, ayúdame, Señor, haz esto por mí. Y el Señor te dice, ¿cuándo vas a usar lo que te di? Dios te dio discernimiento, Dios te dio oración, Dios te dio intercesión, Dios te dio sabiduría, Dios te dio amistades, Dios te dio un montón de cosas para que puedas resolver problemas. Pero a veces nosotros muchas veces delegamos todo en Dios y nosotros no queremos hacer nuestra parte y permitimos un montón de cosas y un montón de abusos en nuestras vidas. Tenemos que defender en este tiempo lo que es nuestro. La iglesia tiene que defender principios, tiene que defender valores. El otro día hablábamos con un grupo de pastores amigos de una situación que lo voy a comentar públicamente, que hay en la ciudad de Campana. Usted sabe que Campana está tomado por los umbandas. Lo que es religión y culto dentro del municipio de Campana está tomado por los umbandas. O sea, hoy son los umbandas los que tienen que autorizar a los cristianos a hacer una campaña evangelística. ¿Usted sabía que en Campana tenemos prohibido predicar el evangelio públicamente? ¿Usted lo sabía? Eso mucha gente no lo sabe. Hoy queremos salir a evangelizar, nosotros necesitamos un permiso municipal. Eso no ocurre en ningún municipio, en Campana ocurre. Pero saben, muchas veces los cristianos dijimos, vamos a orar, vamos a interceder, pero no nos metemos dentro del municipio, no nos plantamos a defender lo que tenemos que defender. Y el otro día hablo con las autoridades pastorales de Campana y les digo, si en lugar de dejar de orar nos plantamos delante del intendente y le dijimos, somos iglesia y tenemos derecho. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para predicar el evangelio. Y si nos vienen a sacar no nos vamos nada, porque en Argentina hay derecho de culto y lo que estamos haciendo es totalmente legal. Pero a veces tenemos que plantar, no nos estamos haciendo, por favor. Dice la Biblia que el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos dio espíritu de valentía, nos dio espíritu de dominio propio para que nosotros en este tiempo podamos tomar las decisiones que tenemos que tomar. Tenemos que defender lo que es nuestro. Iglesia, si usted tiene que defender de manera legal algún bien suyo, algo que le quieren quitar, que es de sus hijos, que es de su familia, defiéndalo. Si usted tiene una herencia por la que tiene que pelear y demás, bueno, pastor, pero yo no peleo por plata, que se maten entre ellos. No, lo que es suyo, defiéndalo. No, pastor, pero yo no quiero nada. Bueno, si no quiere nada, tráigalo a la iglesia y bendiga la obra de Dios. Pero pelee por lo que es suyo. Pelee por lo que corresponde. Escucha, hermano, hay gente que no cambia. Yo el otro día tuve que tener una conversación con mi familia que no la quería tener y se la voy a compartir públicamente hoy, porque no es nada malo, pero es algo que quiero que usted lo sepa. Yo nunca en mi vida me imaginé esto. Yo soy una persona que trabaja y que predica el evangelio y nunca le hice daño con intención a nadie. Pero usted sabía que nosotros tenemos enemigos, personas que no nos quieren. No entendemos por qué, pero personas que sin ningún fundamento hoy nos quieren hacer daño. Y yo hablaba con mis hijos y les decía, chicos, cuando estén en la calle, cuídense porque hay gente que nos quiere hacer daño. El Señor nos guarda, estoy convencido de eso. El Señor nos protege. Hay ángeles acampando alrededor de usted y alrededor de su familia. A usted no le va a pasar nada porque Dios va a hacer su parte. Pero yo hablaba con mis hijos y yo les decía, sean prevenidos. Tengan cuidado, porque hay gente que nos quiere hacer daño. ¿Y sabes qué? Hay gente que te quiere hacer daño. Amén. Quizás por tu fe, quizás por envidia. Hay gente que dice,
Pastor, yo no sé por qué me envidian si no tengo nada. ¿Cómo que no tenés nada? El diablo te conoce. ¿Y sabes qué? El diablo conoce tu potencial y tiene miedo de lo que podés llegar a hacer. Porque podés llegar a ser peligroso. La Biblia dice que cuando Abraham murió, Isaac comenzó a hacer cosas. Y cuando comenzó a hacer cosas, se empezaron a levantar los enemigos contra Isaac. Se empezaron a levantar los enemigos a querer ir en contra de todo lo que Isaac levantaba y hacía. E Isaac no entendía absolutamente nada. Pero ¿sabés qué dice la Biblia? El problema no era Isaac, el problema era que lo conocían a Abraham. Y decían, tengan cuidado, los reyes que estaban alrededor decían, tengan cuidado porque es hijo de Abraham y este está con Dios. Y el problema, vos quizás te ves chiquitito, vos hoy quizás crees que no tenés recursos, vos quizás crees que no tenés absolutamente nada, pero quiero decirte algo, el enemigo sabe quién es tu padre y te tiene miedo, sabe que Dios sabe lo que defiende, te pelea por vos, y te persigue con el destino de gloria y el destino de la bendición. El enemigo sabe quién es tu padre, sabe que sos hijo del Dios Altísimo. Sabes que tu padre tiene autoridad. Vos tenés que defender lo que te corresponde en este tiempo. Anda a ver abogados, anda a ver a las personas que tengas que ver para reclamar por lo tuyo, por lo que te corresponde, porque estoy seguro que el Señor te va a empezar a abrir puertas. Usemos la lógica. El otro día yo hablaba con una persona y le daba un ejemplo, ¿no? Yo le decía, si vos salís acá a la esquina y de repente una persona te roba y te golpea, vos como hijo de Dios lo tenés que perdonar. Y me decía esta persona, sí, tengo el deber de perdonar a esa persona. Hagan lo que me hagan, yo tengo el deber de perdonar. Pero yo le decía, ¿vas a volver a pasar por la esquina? No. Porque ¿sabes qué? Aunque vos hayas perdonado, esa persona no cambió, sigue robando. Y quiero decirte algo de parte de Dios. Hay personas que Dios te manda a perdonar, que tenés que perdonar, pero también tenés que borrar tu corazón porque no cambiaron. Te van a volver a lastimar y te van a volver a hacer daño. Por lo tanto, vos como hijo de Dios tenés que resguardarte. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo hay personas, hermano, que tuve que sacar de mi vida. Yo hay parientes que tuve que decirles, no me visitas más. Porque no me gusta que vengas a mi casa y hables mal de todo el mundo. No me gusta que vengas a mi casa y hagas tal cosa. No me gusta que hagas apología de las cosas que están mal. No puede decir, pastor, yo tengo que guardar mi corazón. Yo tengo que cuidar mi familia. Yo tengo que cuidar a mis hijos. Yo tengo que cuidar todos los bienes que el Señor puso para mi cuidado. A veces tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que interferir. El otro día, uno de los pastores del ministerio me contó la situación como algo malo. Yo estaba re contento. Me dice, pastor, hubo una situación en la calle donde maltrataron a una mujer mayor y demás, y pastor, y tuve que intervenir, y tuve que gritar a esta persona, y tuve que plantarme, y esta persona venía re mal y me dice, pastor, ministrame. Yo estaba re contento, le digo, vamos a agarrar entre los dos. Y vamos a orar, le digo, pues como hijo de Dios no podemos permitir la injusticia. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer y tenemos que intervenir. Una persona un día que no me quería, habló muy mal de mí, y dice, el pastor Ezequiel no es un pastor de verdad, porque el pastor Ezequiel tiene un arma, dijo. Entonces un día me lo encuentro en la calle y le digo, escuchame, le digo, ¿cómo vas a decir que yo tengo un arma? Es una falta de respeto. Tengo 4 armas. Todo con documentación como corresponde, portación y tenencia como corresponde. Las cosas legales y en regla. ¿Y para qué? Y si entran a robar a tu casa, ¿qué vas a hacer? No lo voy a invitar a un café, hermano. Voy a defender a mi familia. Pero la Biblia dice no matarás. Cuando la Biblia dice no matarás se refiere al pecado de asesinato. No se refiere a la defensa propia. Y la vida que usted tiene es de Dios y el Señor se la dio, por lo tanto usted la tiene que cuidar y la tiene que defender. Por eso el suicidio es pecado. Usted no se puede quitar la vida porque la vida no depende de usted. El cuerpo que usted tiene, el Señor se lo dio y usted lo tiene que cuidar. Mirá lo que está tú le haciendo, por lo menos bañate. Hay que cuidarlo, hay que alimentarse bien. Porque el Señor nos bendijo con un cuerpo físico. Y nosotros tenemos que hacer las cosas como corresponde. Vos y yo tenemos que aprender a cuidar las cosas que Dios encomendó. Yo estoy orando, escuchen.
Yo estoy orando por cristianos con una nueva mentalidad. Por cristianos que entiendan de que aunque no somos de este mundo, el Señor nos puso en este mundo. Y ¿sabes qué? En este mundo nosotros somos mayordomos. ¿Y sabes qué es un mayordomo? Un administrador de lo que no es suyo. Todo lo que tenemos en este mundo es prestado. Hasta nuestros hijos son prestados. El Señor nos prestó a nuestros hijos. A veces tengo ganas de devolvérselos al Señor, pero no. Los tengo que cuidar un tiempito más. Pero todo lo que tenemos es prestado. Las finanzas son prestadas. Este sueldo es mío y lo que yo tengo lo gano yo. Y también lo ganaste vos, pero porque el Señor quiso, porque si Dios quiere no te levantas a trabajar. Y todo lo que tenemos es el Señor. Las fuerzas para ir a trabajar, el aliento de vida que tenemos todos los días para respirar, es algo que el Señor nos dio. Y a vos y yo nos corresponde cuidarlo. Y nos corresponde que cuando venga el Señor a pedir cuenta le podamos decir: Señor, acá está multiplicado, acá está bendecido. Yo he escuchado pastores, hermanos, que perdieron su familia porque se la pasaban adentro de la iglesia. Y no puede decir: pero es el trabajo del pastor. Sí, pero ¿sabe qué dice la iglesia? Que el que no gobierna bien primero su casa no puede gobernar la casa de Dios. Y a veces, inclusive por ponernos espirituales, dejamos de gobernar las cosas que el Señor nos encomendó. Pastor, yo voy a servir al Señor y mi esposo que se arregle, mi esposa que se arregle. Total, yo estoy sirviendo al Señor. Y el Señor te encomendó tu matrimonio para cuidarlo. Que vos le puedas presentar al Señor y le puedas decir: Señor, todo lo que me entregaste, acá está. Mi esposa ya era linda, Señor, pero mirá desde que me la entregaste a mí como está ahora. Mucho más linda, mucho más bendecida. Ahí está. Multiplicado en dones. ¿Y qué es eso? Es hacer crecer todo lo que el Señor puso en nuestras manos. No todo, hermanos, depende del Señor. No todo depende de nuestra fe. Hay cosas donde nosotros tenemos que tomar acción. Cuidar lo que Dios puso. Cuida tu familia, cuida tus finanzas, cuida tu fe, cuida tu espiritualidad. Hay gente que no cuida la fe de la familia. Bueno, pastor, que vaya él a la iglesia, que vaya ella. Hay matrimonios que vienen de a uno. Uno dice: bueno, el miércoles fue él y el domingo vaya ella. Ahora parece que se prestan la ropa, no pueden venir juntos al culto. Se tiene que terminar eso. Hay que cuidar la salud de nuestra casa. No, pero los chicos a veces no tienen ganas de ir. Tu abuelo no tiene ganas de ir. Ay, pastor, pero no tenía ganas de venir a la iglesia. ¿Saben cómo le hago tener ganas enseguida? Les digo yo de venir. Después les paso algunos métodos. Tenemos que cuidar la salud de nuestra casa, la salud espiritual. Hay principios que no se negocian. El mundo que haga lo que quiera, pero nosotros como hijos de Dios, hay principios que no los podemos negociar. Hay cosas donde nosotros en nuestra vida tenemos que ser realmente radicales. El apóstol Pablo decía: he pagado un precio muy alto. Yo llevo las marcas de Cristo. Lo compartí hoy con Yo llevo las marcas de Cristo y eso me da autoridad para predicar. Pablo no se dejaba pisotear en cualquier lado. Pablo no se dejaba llamar de cualquier manera en cualquier lado, porque Pablo decía: yo ya he pagado un precio muy alto para saber dónde estoy. Y ¿sabes qué? Yo quiero decirte algo. Si hay algún área en tu vida donde hoy estás sufriendo, donde sufriste quizás un momento difícil, quiero decirte de parte de Dios que estás pagando un precio para que otros en tu familia no tengan que pasar por ahí. Para que vos puedas allanar el camino. Y cada vez que te sientas mal, digo: ay, pastor, qué difícil está la situación económica. Tranquilo, porque no solo no te va a faltar a vos, sino que allanaste el camino para que tus generaciones puedan ser bendecidas. Donde Dios le va a restituir todo lo que el enemigo le quiso quitar. Y donde todo lo que el enemigo te quiso quitar va a venir en este tiempo a tu vida con intereses. Tranquilo, mira, en este tiempo quiero que estés atento de parte de Dios, porque van a venir oportunidades.
Pero toma las precauciones que tengas que tomar en este tiempo. Hace un tiempo atrás nos reíamos con mi esposa porque estábamos escuchando una enseñanza sobre finanzas basadas en la Biblia, en la palabra del Señor. Y el pastor que enseñaba decía, si vos vas a hacer un negocio con una persona que no es cristiana, siempre pedirle una garantía. Y decía, si vas a hacer un negocio con un cristiano, con un hermano de la fe, pedirle 2 garantías. Y si te dice que es pastor, pedirle 3 garantías. Porque tenemos que ser prevenidos. Nosotros en nuestra vida tenemos que ser prevenidos. Escuchen, y ya cierro con esto. La prevención no es una paranoia. No decir, bueno, pastor, me va a pasar algo malo por si me pasa algo malo. No. La prevención también es fe. La prevención es entender que yo estoy preparado para lo que venga. Una persona prevenida, el enemigo no lo puede tomar por sorpresa. Una persona que está prevenida es una persona que está atenta a escuchar la voz de Dios y el enemigo no te puede tomar por sorpresa. La Biblia dice que había un rey que quería atacar a Israel, pero siempre se sabían las tácticas. Entonces se enojó el rey con sus videntes y le dice, ¿qué pasa? Que siempre saben lo que van a hacer. ¿Y sabes qué le decía? ¿Sabes qué pasa? Que hay un profeta que Dios le habla y hasta lo que vos hablas en tu cámara más secreta, Dios se lo revela. Una persona que está prevenida, una persona que cuida lo suyo, es una persona que tiene revelación. El enemigo no se va a tomar por sorpresa.